hablando un poco acerca de la historia. Desde hace muchísimos años, pues ya se había utilizado ciertos dispositivos para introducir aire en algunos animales muertos con la finalidad, pues, de reanimarlos o, como mencionan algunos, de resucitarlos. Sobre todo en la literatura americana, en 1786, pues las compresiones fueron sugeridas ya por John Sherwin. En 1874 pues se dio inicio con el primer masaje cardíaco directo, pero esto fue a un perro. Posteriormente vemos de que ya se empezaron a combinar las técnicas de respiraciones artificiales con compresiones, y en 1960 específicamente fue que se considera que nace la RCP moderna. Esto quiere decir que ya se utilizaban las compresiones, las ventilaciones y también el uso del desfibrilador, ¿verdad? Que eso, pues, como vamos a ver más adelante, es una pieza indispensable que debe de estar dentro del armado del equipo que va a reanimar a un paciente. En 1955, pues, se logró administrar la primera descarga. Este es el primer tipo de desfibrilador. Si ustedes se dan cuenta, pues era un equipo pues bastante grande, no como ahora pues con los equipos que se tienen, pues que ya son un poquito más pequeños, obviamente más efectivos, y generalmente pues la mayor parte de los dispositivos actuales son bifásicos y pues obviamente tienen mayor efectividad y el tamaño sobre todo, ¿verdad? Pero este fue uno de los primeros equipos que se empezó a utilizar en aquel tiempo, ¿verdad? Para desfibrilar a los pacientes. Y acá pues algunas fotos, ¿verdad? Si ustedes ven la persona que está acá, pues la están tratando de reanimar en aquellos tiempos, a puro chicotazo acá para ver si se levantaba, pero no. Algunos otros equipos como este para introducir aire también a los pacientes una vez están en paro cardiorrespiratorio, son parte de la historia de la reanimación. Y precisamente, ¿qué es lo que sucede con un paciente que está en paro cardiorrespiratorio? Pues vemos de que la curva lo que nos dice es que conforme va avanzando el tiempo, pues el paciente entra en paro cardiorrespiratorio y poco a poco se van reduciendo las posibilidades de salir a un ritmo de circulación espontánea y obviamente de sobrevivir a ese evento. Pero si hacemos RCP temprana, pues probablemente no se nos van a morir todos los pacientes y vamos a tratar de, o se va a rescatar algún porcentaje de pacientes que ya salgan a un ritmo de circulación espontánea. Sin embargo, una vez saliendo a un ritmo de circulación espontánea, es decir, que ya recuperaron el pulso, los pacientes no todos van a salir del hospital. Aquí todavía hay algunos pacientes que van a fallecer, es decir, aquí ya lo reanimamos de forma satisfactoria, ya recuperó signos vitales, pero al alta hospitalaria no van a llegar todos los pacientes, probablemente un 18% al alta hospitalaria. Entonces, ¿qué está pasando en esta parte de acá? Probablemente no se le están dando los cuidados adecuados a esos pacientes. Eso, en el mejor de los casos, podríamos llegar a una supervivencia intrahospitalaria del 18%. Probablemente en nuestros hospitales sea incluso hasta menos. Entonces, debemos de trabajar también en eso, no solo en el RCP, sino también en los cuidados posparo que deberíamos de usar en estos casos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el ritmo cardíaco del paciente? Pues si ustedes se dan cuenta, pues es un paciente que vamos a suponer que está en paro cardiorrespiratorio. Vamos a decir que es un ritmo normal, pero cuando un paciente entra en paro cardiorrespiratorio, si ustedes se dan cuenta, pues entra en un ritmo que en este caso pues es un ritmo de fibrilación ventricular que al final de cuentas pues no le está generando ningún tipo de gasto cardíaco al paciente y por lo tanto pues el paciente no tiene pulso, no tiene presión arterial obviamente, y prácticamente todos sus órganos vitales pues no reciben ningún tipo de perfusión y con la consiguiente pues necrosis celular y todo lo que ya sabemos. Muerte súbita cardíaca es un tema también bastante importante que lo podemos definir como un paciente que de forma súbita, inadvertida, produce una muerte de origen cardíaco en un lapso no mayor a una hora de iniciado los síntomas. Y esto pues puede ser secundario a varias situaciones, arritmias, antecedentes importantes patológicos a nivel familiar, miocardiopatías hipertróficas, canalopatías, etcétera. Muchos padecimientos que pueden debutar con paro cardiorrespiratorio y es ahí pues donde nosotros debemos de actuar y salvarle la vida a estos pacientes. Y generalmente pues se comenta que hasta 400,000 muertes anuales se dan por este fenómeno de muerte súbita cardíaca.
Vemos que algunas casuísticas de Estados Unidos, que prácticamente 400,000 muertes en mujeres, 350,000 muertes en hombres, y generalmente pues eso sucede fuera de los hospitales. La mayor parte de los casos de muerte súbita cardíaca pues suceden fuera del hospital en pacientes aparentemente sanos, y por ende pues acá pues fuera del hospital es muy importante tener también a la mano los dispositivos como los desfibriladores, que hoy por hoy en Guatemala pues es muy difícil encontrarlos en la calle o en centros de alta concentración, porque principalmente por el tema de seguridad, ¿verdad? Probablemente se lo roben antes de que lo puedan usar. Entonces, eso es algo complicado. Sin embargo, en lugares como en los centros comerciales, en algunos centros comerciales, pues ya tienen esos desfibriladores. La misma policía municipal, algunos ya los tienen dentro de su equipo, y cada vez se ha ido utilizando aún más este tipo de dispositivos con la finalidad pues de salvar vidas, y más adelante durante la plática pues vamos a ver cómo es que se utilizan. Riesgos tradicionales para muerte súbita cardíaca, pues principalmente la edad. A mayor edad pues mayor posibilidad de muerte súbita cardíaca, principalmente en la población que nosotros estamos tratando, sobre todo en los hospitales nacionales o en el Seguro Social. Pacientes de 70 años, que son pacientes que probablemente sean diabéticos, hipertensos, tuvieron un infarto, no son revascularizados, solo se quedaron con tratamiento médico, son portadores de insuficiencia cardíaca, es decir, un montón de factores que obviamente pueden ayudar a desarrollar muerte súbita. El sexo masculino, pues también nos morimos más de eso los hombres que las mujeres, tristemente. Hipertensión arterial, hipercolesterolemia, enfermedad arterial coronaria, que si el paciente fuma, función pulmonar alterada y alteración de la conducción intraventricular. Estos pacientes con disincronías intraventriculares pues obviamente pueden tener un riesgo mayor de desarrollar muerte súbita cardíaca, principalmente arritmias. Los pacientes ya con enfermedad arterial coronaria y que desarrollan cierta disfunción sistólica, pues definitivamente también se incrementa el riesgo de muerte súbita, principalmente por arritmias fatales, principalmente taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Entonces, estos son algunos de los ritmos que pueden llevar a la muerte a estos pacientes, y definitivamente pues ahí es donde debemos nosotros principalmente prevenir, y ya cuando llegue a necesitarse pues obviamente dar RCP de alta calidad. El paro cardiorrespiratorio, bueno, pues lo vamos a definir cuando un paciente se desmaya y pierde absolutamente la conciencia. El corazón del paciente deja de funcionar, no hay respiración, no hay pulso ni signos de circulación. Cuando el paciente se desmaya y pierde la conciencia, pues obviamente es muy importante que nosotros vayamos a ver si el paciente tiene pulso o no tiene pulso, porque de eso va a depender si ya lo tratamos como paro cardiorrespiratorio, porque se les puede desmayar a algún paciente, pero no necesariamente ese paciente está en paro cardiorrespiratorio. Es decir, que tenemos que ir a evaluar la respuesta de ese paciente. Señor, se encuentra bien, si responde o no responde, y dependiendo de eso, pues ya iniciar con las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Entonces podríamos decir que en este algoritmo podemos tener un paciente asintomático totalmente, que tenga alguna enfermedad congénita, que pues no sabía que la tenía y desarrolla paro cardiorrespiratorio, o bien aquel paciente que ingresa por infarto agudo del miocardio, mucho dolor, mucha isquemia, y no pues llega a una sala de reperfusión o una sala de hemodinamia y presenta paro cardiorrespiratorio. Entonces aquí hay varios caminos. Uno es de que el paciente pues no reciba ningún tipo de atención y definitivamente el paciente va a fallecer. El 100% de los pacientes que presenten paro cardiorrespiratorio sin ningún tipo de intervención, este es el resultado. Sin embargo, si reciben reanimación cardiopulmonar y el uso del desfibrilador externo automático, pues puede ser que el paciente regrese a una circulación espontánea y posteriormente a ella el paciente pues sobreviva a la alta hospitalaria. Así también puede ser de que el paciente regrese a un ritmo de circulación espontánea, y como lo habrán visto ustedes ya en el hospital, que muchas veces el paciente sale a un ritmo de circulación espontánea, pero a la media hora o a la hora otra vez entra en paro cardiorrespiratorio y ahora sí fallece. Es lo que puede suceder en los cuidados posparo, que todavía no se han implementado de forma adecuada en
en nuestro país y sin embargo, a pesar de que no estén implementados, la mortalidad pues sigue siendo alta, inclusive en países en donde ya se implementa, pues sí les ayuda a los pacientes, pero no es algo, digamos, tan significativo, ¿verdad? Entonces, sí les ayuda las medidas posparo, pero sin embargo siguen muriendo muchos pacientes aún después de retornar a la circulación espontánea después de un paro cardiorrespiratorio. Entonces, hay mucho de escrito de esto, empezaron desde el 2005 las guías, 2010, 2015, y estuve revisando que ahora pues la última revisión que se tiene pues es de 2019, pero haciendo énfasis principalmente en vía aérea avanzada, vasopresores y el uso del ECMO en pacientes que están en paro cardiorrespiratorio. No hay muchos cambios realmente, principalmente con los ritmos de paro, el tratamiento sigue siendo el mismo, las drogas que se utilizan pues siguen siendo las mismas dosis, no tenemos mayores cambios y por lo tanto pues vamos a utilizar mucho de lo que está publicado en el 2015 para la plática del día de hoy. Entonces el presente del RCP pues diríamos que las guías del AJA del 2015 cada 5 años pues se reúnen para presentar las guías de reanimación cardiopulmonar. Vamos a decir que vamos a utilizar mucho la 2015 para guiarnos en esta plática, ya no más ABC, el ABC pues es en algunos libros todavía se utiliza, en unos libros viejitos pueden utilizar la forma de reanimación como ABC, pero ahora es CAB y vamos a ver más adelante qué quiere decir la C, qué quiere decir la A y qué quiere decir la B, principalmente haciendo énfasis en lo que es la circulación y vamos a ver que con la circulación pues lo que tenemos que hacer en esos pacientes es darle compresiones torácicas de alta calidad, fuertes y rápidas para cumplir con esa C que es de circulación, desfibrilación temprana. Entre más temprano se le dé la descarga al paciente, siempre y cuando ésta esté indicada, pues obviamente tiene mejor pronóstico para el paciente. Mejora la supervivencia en pacientes que reciben compresiones torácicas por testigos. Esto va sobre todo porque si se acuerdan que habíamos visto que la principal casuística de pacientes con muerte súbita cardíaca sucede fuera del hospital. Y esos pacientes que están fuera del hospital, si alguien que haya recibido cierto entrenamiento en reanimación empieza a darle compresiones torácicas, pues obviamente le está modificando el pronóstico y le está mejorando la sobrevida al alta hospitalaria de esos pacientes mientras llegan la ayuda avanzada. CAB, C de compresiones, A de vía aérea y B de respiraciones. Esto es lo que debemos de grabarnos y saber de que lo primero es la circulación del paciente. En muchos talleres se había dicho de que si el paciente está sangrando por la vía aérea o si el paciente pues por X o Y circunstancias no le queremos dar ventilaciones, con que ustedes le den compresiones torácicas, ustedes ya están modificando el pronóstico de ese paciente. Entonces podríamos decir que primero la circulación, eso quiere decir de que una vez se desmayó el paciente, ustedes van a llegar a moverlo al paciente de forma enérgica, señor, se encuentra bien, no responde el paciente, entonces inmediatamente después de eso, el paso siguiente es pedir ayuda y nos vamos a la C de circulación, que es a palpar el pulso, idealmente pulsos centrales, no pulsos en el pulso radial, el pulso pedio, el pulso popliteo, esos pulsos no los deben ir a palpar cuando se trata de un paciente que esté en paro, sino que se deben ir a pulsos centrales, ya sea pulso carotidio o bien el pulso femoral. Esos pulsos son los que les tienen que determinar ustedes la presencia o no de circulación. Si ustedes sienten que tiene pulso el paciente, pues ahí queda, ya no está en paro cardiorrespiratorio, tiene alguna otra cosa más, pero no está en paro cardiorrespiratorio. Pero si ustedes notan que el paciente realmente no tiene pulso, pues ya se van a darle compresiones torácicas. Posteriormente, el manejo de la vía aérea, que se trata de elevar el mentón del paciente para liberar la vía aérea y posteriormente a ello, pues las ventilaciones. Esto pues tiene una secuencia y la secuencia es 32 y es lo que vamos a hacer énfasis en las diapositivas de adelante. Acá pues el tiempo es nuestro peor enemigo, entre más nos tardemos, pues más asegurada tiene la muerte el paciente. Por cada minuto que un paciente esté en paro cardiorrespiratorio sin recibir ningún tipo de intervención,
sus posibilidades de salir a un ritmo de circulación espontánea se reducen hasta un 10%. En cambio, si el paciente está en un ritmo de paro, pero está recibiendo un RCP de alta calidad, el porcentaje puede reducirse llegando hasta un 3%. Por lo anterior, pues algunos autores comentan de que la reanimación cardiopulmonar se debería de llamar mantenimiento cardiopulmonar, porque lo que estamos haciendo pues es dar tiempo a revertir las causas desencadenantes del paro y darle tratamiento a las arritmias fatales que llevaron al paro al paciente. Es decir que en una forma gráfica vemos acá que desde que inició en el minuto 0 el paro cardiorrespiratorio, conforme va avanzando en tiempo, aquí van 5, aquí van 10 minutos, ya prácticamente cuando llevamos a los 10 minutos, a los 20 minutos, perdón, las posibilidades que el paciente salga del paro cardiorrespiratorio prácticamente son nulas. ¿Por qué? Porque la posibilidad de éxito se reduce en un 7-10% por cada minuto que el paciente esté en paro sin recibir ningún tipo de reanimación cardiopulmonar. Por lo tanto, generalmente en los hospitales, después de 20 minutos de reanimación, pues prácticamente se tiene que declarar fallecido al paciente. Ya se detienen los esfuerzos de la reanimación por esto mismo, ¿verdad? Porque la tasa de supervivencia pues ya es muy baja después de 20 minutos, a menos que tengan algunas consideraciones especiales en el paciente que se puedan dar un poco de más tiempo. Entonces, diríamos que lo más importante, obviamente todos los aspectos son muy relevantes durante la reanimación y todos forman una cadena que si uno falta, pues obviamente el resultado no va a ser el esperado, pero las compresiones torácicas sería algo de que es muy importante en el paro cardiorrespiratorio y que no debemos de dejar pasar ni debemos de perder tiempo en iniciar las mismas. Entonces vemos de que muchas veces llega el paciente en paro, mira, le dice uno al otro compañero tocarle el pulso, fíjate que yo no lo puedo hacer, le voy a decir a alguien más y al final vamos perdiendo tiempo y al final de cuentas el perjudicado es el paciente. Entonces, inclusive en las guías de reanimación mencionan de que si estamos tocando el pulso y ya llevamos más de 10 segundos de estar determinando si el paciente tiene o no pulso, le vemos signos de mala perfusión, que el paciente está hipoperfundido, no se mueve, está inconsciente, llevamos 10 segundos y no le encontramos pulso, de una vez debemos de empezar a darle compresiones torácicas. Con 10 segundos que veamos de que el paciente no tiene pulso, pues ya debemos de empezar a darle compresiones torácicas. Entonces, la secuencia van a ser 30 compresiones, después de terminar las 30 compresiones, 2 ventilaciones. Eso es cuando el paciente no está con un dispositivo de vía aérea avanzado. Quiere decir de que no tiene todavía un tubo orotraqueal instalado. Por lo tanto, aquí lo que le vamos a poner al paciente va a ser ya sea un dispositivo de barrera o bien una mascarilla con ambú. Y ahí le vamos a administrar las ventilaciones al paciente y las compresiones acá. Entonces, la cadena de supervivencia, como habíamos dicho, inclusive este del 2005, vamos a ver en la siguiente los cambios que han sufrido las guías, que agrega pues ya un eslabón, pero este eslabón de activar el código de emergencia, pues ese sigue así. Lo primero que debemos de hacer una vez identificada la emergencia, es decir, que yo ya fui a ver el paciente no se mueve y no tiene pulso, entonces lo que debo de hacer, activar el código de emergencia. Si están en el hospital o probablemente tengan alguna forma de decir que hay un paro en X lugar, al menos en el IX recuerdo que era clave azul, me acuerdo que voceaban clave azul y ese era el código interno que se tenía. Si ya se decían que era clave azul, pues ya se iban todos corriendo, llevan desfibrilador, etcétera, y todo el equipo para atender al paciente. La RCP de alta calidad, pues lo que habíamos comentado, 30 compresiones y 2 ventilaciones, 32, 32, 32 por 5 veces y hasta que hayamos terminado esos 5 ciclos de 32, vamos ya con el uso del desfibrilador y posteriormente a ello que ya haya salido el paciente, pues con los cuidados avanzados. Eso era con lo que se tenía publicado 2005, 2010, 2015, pues ya se agregó el soporte vital avanzado y cuidados posparo. Y a los cuidados posparo, pues, ¿qué es lo que nos dice? Pues esos pacientes deberían de ir a hipotermia, ¿verdad? Por lo menos durante 24 o 48 horas, de 32 a 35 grados centígrados.
Eso pues hasta el momento pues no lo he visto en ningún hospital. Aparte de eso pues deberíamos de tener una sala de hemodinamia preparada. Si el paciente pues tiene indicación de pasar a coronariografía, pues debe de hacerse y al estar en condiciones el paciente. Y al final de cuentas, pues lo que se trata es de tratar la manera también de disminuir la posibilidad que el paciente vuelva a recurrir a un paro. Si es un paciente que está por un infarto y sabemos que tiene una obstrucción coronaria que fue la que le condujo isquemia y secundario a eso hizo una taquicardia ventricular, lo desfibrilamos, ya salió a un ritmo de circulación espontánea, lo que necesita ese paciente para no volver a caer a un paro, pues sería pasarlo a un laboratorio de cateterismo y destaparle la arteria culpable. Eso sería lo que se debería de hacer con esos casos. Sin embargo, por muchas veces falta de insumos, ¿verdad? En los hospitales nacionales, principalmente en Seguro Social, no contamos con una sala de cateterismo que la tengamos disponible las 24 horas. Entonces, eso pues limita mucho también. Si el paciente es renal crónico, está en acidosis metabólica, empezarle su tratamiento e ir mejorando las condiciones de ese paciente para asegurar de que ya no va a regresar nuevamente a un ritmo de paro cardiorrespiratorio. Una vez el paciente, ya vimos de que el paciente no respira, no responde, empezamos a hacer las compresiones torácicas y después de eso pues ya llegó el desfibrilador que tanto habíamos pedido. El desfibrilador pues es una pieza clave durante la reanimación que es algo totalmente indispensable que debemos de tener cuando se reanime un paciente. Es decir, de que así como las compresiones torácicas, los medicamentos, el desfibrilador debe de ir sí o sí cuando nosotros querramos reanimar a un paciente. Y cuando usted le pone las palas al paciente, pues hay que definir qué ritmo tiene en ese momento. Y esos son los ritmos cardíacos durante el paro. Cuando usted le pone las palas al paciente, pues van a ver cualquiera de estos cuatro. Esas son las cuatro posibilidades que tienen y en base a eso van a definir si el paciente requiere de una descarga eléctrica o no la requiere. Si se administra descarga eléctrica, pues ustedes lo que deben de seleccionar en el desfibrilador pues es 360 joules. Si el desfibrilador es monofásico, como la mayoría de los desfibriladores antiguos, o si es un desfibrilador bifásico, debe ser a 200 joules. Esto específicamente para pacientes que tienen un ritmo de fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Ojo que la taquicardia ventricular sin pulso, si ustedes se dan cuenta, pues acá está escrito acá sin pulso y vamos a hacer énfasis en esto porque ustedes pueden tener a un paciente en taquicardia ventricular y no necesariamente ese paciente va a estar en paro cardiorrespiratorio. Pero si ustedes además de taquicardia ventricular le agregan sin pulso, ya sabemos de que ese paciente está en un ritmo de paro y por lo tanto requiere de desfibrilación. Actividad eléctrica sin pulso, pues va a ser todo aquel ritmo que ustedes vean que no sea ni fibrilación ni taquicardia ventricular, que sea un ritmo organizado, pero que el paciente no tiene pulso en ese momento. Y la sistolia, pues es muy fácil de identificarla, hasta en las películas, ¿verdad? Sale cuando ponen las palas del desfibrilador en el tórax del paciente y sale una línea plana, pues ahí no hay ninguna duda. Lo que sí hay que tener en cuenta es de que la sistolia no solo pues tiene mal pronóstico, sino que además de eso puede confundirse con una fibrilación ventricular que sea muy fina y por lo tanto hay que identificar específicamente si la sistolia es realmente del paciente. Porque también en otro ejemplo puede ser de que cuando ustedes encienden el desfibrilador, lo primero que van a ver es una línea plana y esa línea plana puede ser una sistolia y puede ser una sistolia falsa, puede ser que estén seleccionados los cables de electrocardiograma, por ejemplo, y no estén seleccionadas las palas para ver el ritmo. Entonces, y por lo tanto estamos viendo una línea plana, pero no es la real del paciente. Entonces, sí debemos de asegurarnos de que esa sistolia sea del paciente para definir si requiere o no algún tipo de tratamiento, porque ustedes se dan cuenta, lo único que requiere descarga eléctrica es fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Si le damos descarga eléctrica a ritmos como actividad eléctrica sin pulso y o asistolia, le podemos ocasionar más daño al paciente que beneficio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues sí tiene su lógica y su importancia definir el ritmo durante el paro. Este pues es un trazo de un ritmo sinusal, ¿verdad? Usted, cualquiera que lo ve, pues solo con verlo ya dicen ese
ese trazo está normal, pero si vemos este ritmo en un paciente que está sin pulso, ya lo podríamos catalogar como actividad eléctrica sin pulso. Entonces, por definición, vemos actividad eléctrica, pero si el paciente no tiene pulso, lo catalogamos como actividad eléctrica sin pulso. Pero este es de un paciente real, pues su electrocardiograma está dentro de rangos normales y en ese caso el paciente no, a la hora de evaluarlo, pues está con sus signos vitales bien y no está en paro cardiorrespiratorio. Ahora vienen los 4 ritmos de paro. Vamos a ir uno por uno y van a ver algunas características particulares de cada uno de ellos. Traje algunos de los que son los más frecuentes. Ahí sí que hay cuestiones que van a ir a ustedes aprendiendo conforme vayan atendiendo pacientes, porque puede ser que vean algunas otras variantes que no necesariamente sean las que tiene el libro, pero eso es parte de la práctica que ustedes van a ir teniendo, porque la plática vamos a ver acá todo lo teórico, pero ya cuando le toca a uno enfrentarse a eso, pues ya es diferente y eso pues ahí van a poner ustedes en práctica los conocimientos que van adquiriendo, pero obviamente la teoría no es todo, tienen que ir a la práctica para realmente fijar todo esto. Entonces aquí a lo que vamos es que vamos a identificar este ritmo, si ustedes se dan cuenta pues es un ritmo organizado, eso sí. Acá vemos de que cada complejo QRS pues es ancho, si ustedes se dan cuenta mide más de 3 cuadritos, más de 3 cuadritos quiere decir más de 120 milisegundos o más de 0.12 segundos, como ustedes gusten. Y eso lo que quiere decir es de que todo lo que sea ancho, o sea, arriba de 3 cuadritos en el electrocardiograma, vamos a considerar que es una taquicardia ventricular. Todo lo que sea ancho es de origen ventricular. Entonces, al final de cuentas, hay un porcentaje pequeño que pueden ser conducciones aberradas, pero para fines de tratamiento vamos a considerar de que todo lo que sea ancho es de origen ventricular. Y acá pues vemos efectivamente que todo es ancho, todos los complejos QRS son anchos, mide más de 120 milisegundos y por lo tanto consideramos que es de origen ventricular. Ahora, por otro lado, ¿qué frecuencia cardíaca tiene el paciente en este momento? Bueno, si nos vamos acá, probablemente este sería el más fácil de calcularlo, sería 300, 150, aproximadamente un poco más rápido de 150 latidos por minuto. Entonces aquí ya tenemos la respuesta. Si el paciente tiene un ritmo rápido que va arriba de 100, pues ya sabemos que es taquicardia. Y si aparte de eso vemos que el paciente pues tiene complejos QRS anchos, esa es una característica, recordando, si tiene más de 3 cuadritos o más de 120 milisegundos, pues corresponde a un ritmo probablemente de origen ventricular. Entonces tenemos una taquicardia y si el complejo QRS es ancho y sabemos que es de origen ventricular, sería taquicardia ventricular. Y si además de eso nos dicen que este paciente que le tomaron el trazo no tiene pulso, pues ahí tenemos el diagnóstico. Sería una taquicardia ventricular sin pulso y por lo tanto el tratamiento sería descargas eléctricas con 360 joules en desfibriladores monofásicos y en desfibriladores bifásicos sería 200 joules. Sería la descarga eléctrica que le tocaría a estos pacientes. Aquí pues hay otro paciente con otro ritmo totalmente diferente y vamos a ver las características que tiene. Si ustedes se dan cuenta, pues es un ritmo caótico, totalmente irregular, que no se parece al previo, sino que vemos que el ritmo pues es totalmente desorganizado, irregular. No hay una regularidad como habíamos visto en el previo. Acá pues todo lo contrario. Este ritmo es el ritmo que es uno de los más frecuentes, al igual que el previo, sobre todo en pacientes que tienen paro secundario a un evento isquémico coronario. Y esta es la fibrilación ventricular. Esta fibrilación ventricular, al igual que la taquicardia ventricular sin pulso, el tratamiento, obviamente el tratamiento de sostén, el tratamiento base, pues es la reanimación cardiopulmonar completa, pero en términos de descargas eléctricas, pues es desfibrilación. Entonces, ahí está fácil porque el nombre es fibrilación y lo que vamos a hacer es desfibrilar, o sea, quitarle la fibrilación al paciente, quitarle el corazón que esté fibrilando. Y por lo tanto, pues después de quitarle la fibrilación, pues puede darle chance al paciente a que salga un ritmo de circulación espontáneo. Entonces, estos dos ritmos, tanto la taquicardia ventricular sin pulso como la fibrilación ventricular, se deben sí o sí desfibrilar. Ese es el tratamiento
en estos casos, si en estos pacientes solo le dan maniobras de reanimación, esos pacientes seguro van a fallecer. La posibilidad de que sobrevivan es un 0 a 2% y definitivamente no les vamos a ayudar. Por lo tanto, esos pacientes sí o sí tienen que tener el desfibrilador a la mano. Acá pues hay otro ritmo que vemos de que empezó todavía aquí con un complejo QRS, hay otro, pero de ahí aplanó la línea y ahí se fue. Esta línea pues es una línea plana totalmente y la podríamos considerar como una sistolia. Este trazo pues definitivamente no se debe de desfibrilar, sino que únicamente se debe de dar RCP y drogas para la reanimación exitosa de estos pacientes. Y aquí pues hay otro caso de un paciente que está en paro cardiorrespiratorio sin pulso, pero vemos actividad eléctrica en el monitor. Si bien es cierto, pues el paciente está bradicárdico si le calculamos la frecuencia, pero no podríamos decir, mire, tiene bradicardia sinusal. No, aquí lo que hay que ver es el contexto del paciente. Acuérdense que no vamos a tratar monitores, sino que van a tratar pacientes. Primero el paciente, vemos que está en paro y si ya vemos que el paciente está en paro, nos vamos al monitor. ¿Tiene actividad eléctrica? Sí, bueno, entonces el paciente está en paro cardiorrespiratorio y su ritmo es actividad eléctrica sin pulso. Entonces, recordando, ritmos desfibrilables, fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Esos únicos dos ritmos son los que se deben de desfibrilar. Forzosamente le tenemos que dar una descarga eléctrica a esos pacientes. Si no, pues definitivamente están condenados a fallecer. La farmacoterapia en ACLS, pues ya ustedes en su momento pues van a tener oportunidad de tratar pacientes ya con fármacos, saber cuándo administrarlo, las dosis, etcétera. Hay dos fármacos que pensaría yo que son los más importantes que deben de conocer para tratar un paro cardiorrespiratorio. Obviamente hay muchos más que se deben de utilizar y tienen sus indicaciones, pero los más utilizados pensaría yo que deben de saber pues es la epinefrina o adrenalina, que esa según las guías del 2005, 2010, 2015 y todavía la última revisión del 2019 indica que deberíamos de darle a esos pacientes que están en paro cardiorrespiratorio 1 miligramo cada 5 minutos durante las maniobras de reanimación. La atropina pues ya no se utiliza en cuanto a los pacientes que tienen actividad eléctrica sin pulso de asistolia, generalmente se había utilizado, hoy por hoy pues ya no se utiliza. La adenosina, pues muchos de ustedes pues van a ver ya en sus rotaciones que se puede utilizar en taquicardias de complejo ancho ahora. Anteriormente pues solo las utilizamos para taquicardias supraventriculares estables, pero en taquicardias de complejo ancho, en ACLS estables, pues ya se puede utilizar. Esto es parte de manejo de arritmia, no en paro cardiorrespiratorio, pero me pareció conveniente mencionarlo. Y principalmente ya regresando a paro cardiorrespiratorio, lo importante también en estos pacientes es revertir las causas desencadenantes del paro cardiorrespiratorio. Si el paciente está acidótico metabólico y no le mejoramos su estado ácido-base, lo sacamos del ritmo de paro, va a volver a caer a un ritmo de paro y va a fallecer ese paciente. O sea, tenemos que hacerle todos los cambios para que esos pacientes pues no regresen a ese ritmo de paro y obviamente fallecer. Y la RCP de alta calidad, pues es muy importante no perder tiempo entre las compresiones y las ventilaciones o en lo que llega el del desfibrilador o en lo que van a intubar al paciente. Vamos a perder mucho tiempo y lo que se pretende es no dejar al paciente sin darle compresiones torácicas, nada más de quitarnos a la hora que den las descargas o si van a intubar al paciente, dicen las vías que debe de ser de alguien que sea experto en intubar y que no se tarde más de 10 segundos en intubar al paciente, pero eso a veces es un poco difícil durante las maniobras, pero es lo que se maneja para no dejar al paciente sin RCP. Entonces diríamos que la farmacoterapia, regresando, epinefrina, 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Amiodarona también es otro de los medicamentos que se podría utilizar, ¿verdad? Que específicamente es para los ritmos desfibrilables, para taquicardia ventricular sin pulso y para la fibrilación ventricular. Y eso es cuando ya el paciente se hace refractario, en donde empiezan ya los fármacos antiarrítmicos a tener sus indicaciones, principalmente amiodarona, como les comento, también se puede utilizar lidocaína, pero la amiodarona pues está al alcance de todos, tiene una recomendación superior a la lidocaína. Entonces diríamos que la amiodarona la podríamos utilizar, ¿verdad? Para estos casos.
Acá pues vemos un algoritmo en el cual pues vemos que si el paciente pues está en paro cardiorrespiratorio, pues pedimos ayuda a todo el sistema de emergencia que tengamos a nuestro alcance. Empezamos a la RCP, conectamos oxígeno a la mascarilla con el AMBU, le colocamos el monitor, el desfibrilador al paciente y determinamos si el paciente tiene un ritmo chocable. Obviamente cuando le estén dando maniobras de reanimación cardiopulmonar no se puede analizar el ritmo. Entonces, forzosamente, cuando se vaya a analizar el ritmo, se debe de quitar o por lo menos no dar compresiones torácicas mientras se analiza el ritmo del paciente. Una vez analizado el ritmo del paciente, se decide si el paciente tiene actividad eléctrica sin pulso o asistolia, pues ese paciente va a este algoritmo. Si el paciente tiene fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, pues definitivamente necesita de una descarga que hay que administrarla, 361 en desfibriladores monofásicos y 200 en desfibriladores bifásicos, y además de eso la RCP de alta calidad que habíamos mencionado. Si es un ritmo chocable después de 2 minutos de RCP, volvemos a darle una descarga y acá en este momento pues ya está indicada la epinefrina. Si ustedes se dan cuenta, la epinefrina está indicada después de la segunda descarga en pacientes que presentan ritmos desfibrilables, más no así en los ritmos no desfibrilables, como asistolia o actividad eléctrica sin pulso. Acá, una vez usted la identifica, y ya puede administrar la epinefrina a esos pacientes para que, obviamente, darle el beneficio de la epinefrina. ¿Por qué no se da epinefrina acá? Porque la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, después de darle la descarga, puede ser que ese paciente salga a un ritmo de circulación espontánea. Y si le administramos acá la adrenalina o la epinefrina, podemos volverlos a meter a la fibrilación ventricular o a la taquicardia ventricular sin pulso por el efecto proarritmogénico que tienen las aminas. Entonces, vemos de que primero se le da la descarga al paciente, vemos después de 2 minutos, si vuelve a tener todavía el ritmo desfibrilable, pues le damos la descarga, pero ahí sí ya empezamos con las drogas vasopresoras. Y hasta después de la tercera descarga podríamos utilizar amiodarona, como ustedes ven acá. Y la amiodarona era de los otros medicamentos que les comentaba que es muy importante que lo tomemos en cuenta para administrarlo si el paciente lleva más de 3 descargas. Si el paciente lleva más de 3 descargas, lo que podríamos administrar sería este medicamento. ¿A qué dosis? A una dosis inicial de 300 miligramos IV en bolus. Únicamente en paro cardiorrespiratorio están indicadas estas dosis tan altas de 300 miligramos en bolus, serían 2 ampollas de amiodarona, y la segunda dosis puede ser después de los 5 minutos a 150 miligramos y así lo que el paciente pues vaya requiriendo. Y principalmente, si ustedes se dan cuenta acá, las causas reversibles, como es la hipovolemia, si el paciente está hipovolémico, reponerle volumen, si el paciente está hipoxémico, mejorarle la oxigenación, si el paciente tiene acidosis, pues agregarle bicarbonato, mejorarle la acidosis, si está con hipo o con hipercalemia, mejorarle los electrolitos, si el paciente tiene hipotermia, pues volverlo, restablecerle su temperatura corporal, si el paciente tiene neumotórax, si el paciente tiene taponamiento cardíaco, si el paciente está intoxicado por algún tipo de fármaco o alguna otra sustancia, si tiene trombosis pulmonar o trombosis coronaria, todos esos aspectos son los que al final de cuentas va a llevar a nuestro paciente a paro cardiorrespiratorio. Si tiene causas reversibles, pues hay que tratarlas. Muchas veces el paciente pues tiene causas irreversibles como por ejemplo un cáncer terminal o alguna situación que sea incompatible con la vida, pues ya se debe de valorar si realmente requiere o no esfuerzos de reanimación o si ya es la misma evolución de su enfermedad que lo ha llevado a este desenlace al paciente. Entonces, todo eso pues hay que considerarlo antes de iniciar las compresiones torácicas en estos casos. Los cuidados posparo, pues lo que han mencionado, pues la hipotermia a todos los pacientes con 32 a 35 grados centígrados por 24 a 48 horas, a todos los pacientes que recuperan su ritmo de perfusión espontánea, deberíamos de ingresar a estos protocolos, evitar la hiperoxia, no debemos de hiperoxigenar a los pacientes, el paciente está saturando bien, pues no hay necesidad de ponerle más oxígeno porque sabemos también que eso puede tener complicaciones a futuro con el paciente, su electroencefalograma en el intensivo y angioplastia transluminal o llevarlo en otras palabras a una sala de hemodinamia para
ver cómo están sus arterias coronarias, ¿verdad? Sobre todo en aquellos pacientes que tienen alta sospecha de un infarto agudo del miocardio. En los cuidados posparo, pues aquí están esquematizados, pues vemos de que principalmente considerar la hipotermia y la reperfusión coronaria en los pacientes que tienen algún infarto. Las aminas, pues acá están también indicadas cómo debemos de manejar las aminas, la epinefrina principalmente, o norepinefrina, la que tengamos a nuestra disposición. Y con el manejo ya por metas de estos pacientes, ya dependiendo de cada unidad de intensivo. Esto pues ya debería estar el paciente en un intensivo ya para ser manejado de esa forma. Pero como les comento, la hipotermia actualmente pues no es algo que se considere en los hospitales escuela, o no sé ahorita si ya en algún hospital ya se esté utilizando. Sin embargo, pues cuando yo roté externo en los hospitales nacionales, inclusive en el Hospital General de Enfermedades del IX, pues no se utilizaba, ¿verdad?, la hipotermia en los pacientes que presentaban paro cardiorrespiratorio y que habían salido a un ritmo de circulación espontáneo. Aquí, pues haciendo énfasis de las compresiones, solo mencionar estos aspectos importantes, que la velocidad de las compresiones, como las deben de ir dando, son de 100 a 120 por minuto. Quiere decir de que la velocidad, si ponemos a alguien a darle compresiones, le tiene que dar esa cantidad por minuto. Obviamente, si hay dos rescatadores, si alguien está dando ventilaciones y el otro está dando compresiones, pues se van a ir con la secuencia de 30 compresiones y 2 ventilaciones, 30 compresiones a 2 ventilaciones, pero la velocidad de las compresiones debe ser esta y no menos. Con cada compresión deberíamos de deprimir el tórax, si se dan cuenta, por lo menos 5 centímetros, prácticamente 2 pulgadas, con cada compresión torácica, y después de eso dejar que el tórax vuelva a su posición normal con cada una de ellas. Y el CAB en lugar del ABC, como lo habíamos mencionado en las diapositivas previas. El uso del desfibrilador externo automático, es este que vemos acá. Y si ustedes se dan cuenta, pues algunos desfibriladores de uso, digamos, en aviones, en centros comerciales, pues son estos que vemos acá, y se ha visto pues que tienen una muy buena impacto en sobrevida de los pacientes. De hecho, la federación de la institución que ve la verdad por el orden de los aviones, pues ordenó que desde el 2004, ¿verdad?, se deben de utilizar desfibriladores externos automáticos dentro de las aeronaves de pasajeros. Y esto, la razón es porque definitivamente un paciente que tenga un paro cardiorrespiratorio en un avión, pues prácticamente está condenado a fallecer ahí en el avión hasta que bajara a un aeropuerto, porque no había alguna forma de reanimarlo de forma satisfactoria. Es por eso que hoy por hoy a todos los aviones pues tienen que tener su desfibrilador externo automático, y esto no necesariamente tenemos que ser médicos para utilizarlos. Muchos de los que han viajado y han estado en otros países han visto que están en sus siglas en inglés, ¿verdad?, desfibrilador externo automático dentro de los aeropuertos, dentro de salones de alta afluencia de personas, estadios, etcétera. Y esto, pues, a la hora de estar certificados, pues, les darían el aval para poder utilizar esos dispositivos. Sin embargo, pues, en los hospitales, pues, generalmente estos son los dispositivos que utilizamos. Si ustedes se dan cuenta, pues, aquí en los desfibriladores, pues, tienen una pala que dice esternón y una pala que dice Apex. Esa pala que dice esternón, pues, anteriormente se utilizaba en el esternón. Sin embargo, se sabe que esta pala que dice esternón debe de quedar infraclavicular derecha, y la que dice Apex debe quedar a nivel del Apex del paciente. Entonces, ahí debemos de colocar las dos palas para poder hacer un buen análisis de estos ritmos de paro de los pacientes. Entonces, ¿qué sucede si hacemos solo RCP? Sería la tasa de supervivencia de 0 a un 2%, pues es una tasa muy bajita. Y si además de de darle RCP al paciente, aunado a esto, pues le damos la desfibrilación temprana, podemos llegar a una tasa de supervivencia de 49 a 70%. Entonces, esto pues es algo muy alentador, sobre todo en los pacientes que tienen ritmos desfibrilables. Si se dan cuenta, pues acá está en un ambiente extrahospitalario, hizo paro, pero afortunadamente acá pues tenían su desfibrilador, cosa que es muy difícil en Guatemala tenerlo.
Entonces, al final, pues queremos que no pase esto, ¿verdad? ¿Cómo se tratan estos pacientes? Se desmaya alguien, ya nadie sabe qué hacer, le empezamos a echar aire a los pacientes o no queremos tocarlo porque nos da miedo. Entonces, yo me acuerdo pues perfectamente la primera vez que tuve que atender un paro, que fue en la emergencia del Hospital Roosevelt, precisamente no se me olvida ese momento, que llegó un paciente, fue mi primer día de externo en el 2004, y llegó un paciente en paro cardiorrespiratorio, pero yo realmente no sabía absolutamente nada, no sabía ni qué hacer con ese paciente. Entonces me acuerdo que llegó el residente, le tomó pulso, le empezó a dar las maniobras y al final de cuentas el paciente pues falleció. Pero con esto pues ustedes a la hora de empezar a tratar a los pacientes pues ya ustedes van a ir perdiendo el miedo y van a saber qué hacer y se van a ir sintiendo cada vez más seguros en cuanto a su rol que van a tener como médicos. ¿Cuándo parar la reanimación? Pues definitivamente en este caso ya hay que pararla, ¿verdad? Porque prácticamente está desconectada totalmente la paciente, son incompatibles con la vida, ese tipo de lesiones, ahí pues ya no habría que darle maniobra ni siquiera, pues porque ya no se puede hacer nada, ahí definitivamente pues ya no. Pero eso pues ya queda a criterio del equipo de reanimación, cuándo detener las maniobras, dependiendo del pronóstico que tenga cada paciente y el tiempo de reanimación que ya llevemos con él. Si ustedes se dan cuenta, si se inicia los programas de desfibrilación rápida, esto es de una publicación en Estados Unidos, en donde no tenían desfibriladores, pero si ustedes se dan cuenta en los diferentes estados, cuando se implementó el uso de desfibriladores por personal no médico, la sobrevida pues obviamente aumentó en esta barra. Vemos de que aumenta la sobrevida después de que ya tenemos desfibriladores a la mano. Quiere decir de que si nosotros acá en Guatemala tuviéramos desfibriladores a la mano, probablemente tuviéramos datos diferentes. De los DEAs en aeropuertos, pues sí, específicamente hay en todos los aeropuertos de Estados Unidos, pues tienen. Y en el año 2008, pues que hace mucho tiempo, me acuerdo que tuve la oportunidad de platicar con el doctor, pues que estaba a cargo de esto en un congreso, y me comentaba que en ese aeropuerto en el 2008, 13 pacientes tuvieron atención por paro cardiorrespiratorio en ese aeropuerto, 7 pacientes con fibrilación ventricular, 3 en asistole, 3 en actividad eléctrica sin pulso. De los 7 pacientes que tuvieron fibrilación ventricular, recibieron desfibrilación, 3 sobrevivieron al acto hospitalario. Acá en Guatemala, si pasa eso, los 13 pacientes hubieran fallecido. En el aeropuerto acá, pues desconozco si hoy por hoy tienen todo este sistema de emergencia. Si lo tienen ya, pues enhorabuena. Pero si no lo tenemos, definitivamente los 13 pacientes hubieran fallecido. Y acá de los 13, pues se recuperaron 3 pacientes. Entonces eso pues es una ventaja, salvar 3 vidas. Consideraciones especiales ya para ir terminando, para que no se nos vayan a aburrir. Las mujeres embarazadas, siempre se da duda, ¿verdad? Si se tiene que desfibrilar a una mujer embarazada, y la respuesta es sí. Toda mujer embarazada que presente paro cardiorrespiratorio y que tenga los ritmos desfibrilables que habíamos dicho, que es fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso, se deben de desfibrilar. Los niños entre 1 y 8 años de edad también, si tienen algún ritmo desfibrilable, pues se deben de desfibrilar. Solo que aquí pues las dosis de las desfibrilaciones cambian y es en base a kilo de peso, pero sí se deben de desfibrilar. Hipotermia en los pacientes que vamos a reanimar, si están en hipotermia, se debería de restablecer la temperatura de esos pacientes a 35 grados centígrados y posteriormente darle las descargas que necesite. Acá en Guatemala, pues afortunadamente no hay climas tan extremos como en Estados Unidos, donde pasan nevando por varias semanas en algunos estados o en algunos otros lugares del norte, pues, pero acá en Guatemala es muy poco. Pero si se dan los casos, pues esos pacientes deberíamos de llevarlos a una temperatura arriba de 35 grados centígrados para poderle dar las descargas eléctricas si tiene algún ritmo de paro. Los pacientes con marcapaso, si tiene marcapaso el paciente, ¿se le pueden dar descargas eléctricas? Pues la respuesta es sí, sí le pueden dar descargas eléctricas y los cuidados que debemos de tener es que no debemos de colocarle la pala encima del generador en caso de que el paciente tenga el generador infraclavicular derecho. Si lo tiene ahí, pues debemos de bajar la pala por lo menos a 1 pulgada de distancia entre ese generador y la pala del desfibrilador.
Si el paciente tiene el tórax mojado, porque lo acaban de sacar de un río o de un lago que se estaba ahogando el paciente y lo sacaron, ese paciente hay que secarle bien el tórax y alejarlo de ahí, ponerlo en una superficie seca, porque el agua pues es un excelente conductor de la electricidad, y si le damos la descarga en un tórax mojado, no solo podemos no darle una descarga adecuada al paciente, porque se va a quedar probablemente en el tórax y no va a ser efectiva, sino que aparte de eso, si en el medio donde está el paciente está mojado, podemos generar nuevas víctimas, porque esa energía puede ser trasladada a otra persona y convertirse en un paciente más. Los parches de medicamentos, si el paciente tiene un parche de medicamento pegado en el tórax, pues quitarlo y se limpia, y posteriormente a ello pues colocarle la pala. Si el parche única y exclusivamente si está en donde vamos a colocar la pala. Si el parche lo tiene por algún dolor de espalda en la espalda y no tiene nada que ver con los esfuerzos de reanimación, hay que se quede el parche, pero si están en el tórax del paciente y justamente es donde vamos a poner las palas, hay que retirarlo y limpiar esa zona para poder poner las palas. Y como habíamos mencionado, cuándo iniciar y cuándo detener las maniobras, pues ya queda a criterio del grupo de reanimación, ¿de acuerdo? Esta es la última diapositiva. El futuro, pues prevenir todas las enfermedades. Idealmente deberíamos de prevenirlas, no ir a apagar incendios, sino que tratar la manera de prevenirlas. Inicio de la RCP lo más pronto posible, ya sea fuera del hospital o dentro del hospital, que esta sea lo más pronto posible. Y colocación de desfibriladores en lugares estratégicos sería una muy buena medida que a futuro cercano deberíamos de tener aquí en Guatemala para poder reanimar a estos pacientes de una forma efectiva y no esperar, sobre todo con los tráficos que hay ahora, que llegue un desfibrilador, etcétera. Eso pues puede costarle la vida al paciente. Y la hipotermia postparo pues es una medida que ha demostrado pues ser efectiva y que se debería de implementar también, sobre todo en los hospitales nacionales, hospitales escuela, podría ser algo importante para mejorarle la sobrevida a estos pacientes. Una vez sacados de un paro cardiorrespiratorio, ingresarlos a hipotermia y posteriormente pues mejorarles su función neurológica con este tipo de medidas. Así es que les agradezco mucho por su atención.